Bienvenidos a la tercera parte de la unidad 11 de Química Inorgánica, denominada Introducción a la Química Bioinorgánica. La palabra bioinorgánica parece encerrar una contradicción profunda. ¿Por qué? Porque el prefijo bio significa vida e inorgánico lo no viviente. La química bioinorgánica es una rama interdisciplinaria de la química que se ocupa de una amplia gama de problemas ubicados en la interfase entre la química y las ciencias biológicas y que en las últimas décadas ha ido creciendo mucho, causando un profundo impacto en las ciencias naturales. También podemos decir que la química bioinorgánica se ocupa tanto del estudio de los sistemas y compuestos inorgánicos presentes en tejidos y fluidos biológicos, como de sistemas inorgánicos modelos, mediante los cuales se puede simular o reproducir en forma parcial o total el comportamiento químico de los sistemas naturales. Con respecto a los elementos que son esenciales para la vida, podemos ver en la tabla periódica han sido reconocidos como esenciales para los organismos varios elementos de la tabla periódica. Si vemos, por ejemplo, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno, algunos autores los llaman los constituyentes básicos y característicos de los compuestos orgánicos. En cambio, todos los otros son elementos que los podemos llamar típicamente inorgánicos. Entonces, ¿cómo podemos distribuir los elementos esenciales para la vida? En tres grandes grupos. Los elementos mayoritarios, que son aquellos que representan prácticamente más del 98% del peso de un humano adulto. En los elementos traza, que son aquellos que el organismo, que el ser humano los necesita en cantidades muy pequeñas. Y luego hay otros que todavía su esencialidad está discutida. Entonces, dentro de los elementos mayoritarios que acá están pintados con celeste, además de los que les mencioné recién como carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, está el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, el cloro, el azufre y el fósforo. Dentro del segundo grupo, que son los elementos traza, dentro de ese grupo los vamos a incluir a los elementos traza y aquellos también que se presentan en muchas menores concentraciones, que se denomina ultramicrotrazas. Entonces ahí fíjense que la mayoría están formando parte de los metales de transición. Alguno capaz que se puede preguntar ¿por qué los seres vivos han seleccionado algunos que sean más importantes que otros de los elementos de la tabla periódica? Y una de las respuestas puede ser que esa abundancia relativa está relacionada a esa abundancia relativa de los elementos en la corteza terrestre y en las aguas de mar. Para que un elemento sea denominado esencial, debe cumplir varios requisitos. Primero, que su ingesta insuficiente produce deficiencias funcionales, que pueden revertirse cuando el elemento recupera su nivel fisiológico óptimo. El organismo no puede crecer ni completar su ciclo vital sin ese elemento. Además, ese elemento debe poseer una influencia directa sobre el organismo y estar involucrado en sus procesos metabólicos. Y por último, es que el efecto de un elemento esencial no puede ser logrado totalmente por ningún otro elemento.
Con respecto a las funciones biológicas de los elementos inorgánicos, acá les presento en forma general los elementos que están involucrados de acuerdo a distintos procesos que ocurren en el organismo. Por ejemplo, el sodio, potasio y el cloro en el balance de carga y conductividad. ¿Se acuerdan que en la unidad 9 habíamos hablado de la bomba sodio-potasio? El calcio, zinc, silicio, azufre forman parte de la estructura. Calcio, boro. Acá es nitrógeno y oxígeno en la señalización. Algunos pueden actuar como ácido base de Bronsted, como otros como ácido básico de Lewis en la catálisis, es decir, tratando de acelerar ciertos procesos. Otros tratando de regular el pH en la transferencia de electrones, en reacciones de oxidorreducción, en el almacenamiento de energía, en la biomineralización. De ahora en adelante vamos a ver dónde se encuentran determinados elementos y cómo influye entonces en la función que tengan esas determinadas sustancias. Por ejemplo, el hierro, vamos a empezar por el hierro, es el elemento de transición más ampliamente difundido entre los seres vivos. La hemoglobina, la mioglobina son proteínas que ya las vamos a explicar mejor. El hierro está formando parte de su estructura. También está formando parte del citocromo, de proteínas hierro-azufre. En el caso de la hemoglobina y la hemoglobina, la función del hierro es justamente, y por ende de estas proteínas, es el transporte de oxígeno. Cuando el hierro está formando el citocromo de estas proteínas hierro-azufre, se involucra en el transporte de electrones. Luego, cuando está formando parte de las estructuras de catalasas y peroxidasa, que son enzimas, interviene en la eliminación de grupos reactivos del oxígeno. Y luego, por ejemplo, la ferritina es una enzima que se encarga del almacenamiento del hierro. No aparece en este esquema, pero también la transferrina es una proteína que actúa en el transporte del hierro entre los centros de asimilación del hierro y los sitios de almacenamiento y utilización. En todas estas estructuras, el hierro está formando parte. Cuando ustedes estudien los bioquímicos en hematología, estudien los distintos tipos de anemia, una de las anemias más comunes es la anemia ferropénica, es decir, por deficiencia de hierro. Entonces, los bioquímicos, mejor dicho, los médicos nos mandan los análisis que los bioquímicos los realizan y entonces en esa lista de pedidos se evalúa la ferritina, la transferrina, ¿sí? Para tratar de encontrar a ver cuál es el problema de esa deficiencia de hierro. Entonces ahora vamos a ver realmente el transporte de oxígeno. Acá está la estructura de la hemoglobina. Entonces el hierro es el que está formando parte de esta estructura. Que esta estructura es una protoporfirina en forma general. Puede ir teniendo distintos sustituyentes, ¿sí? Y acá también distinto metal. ¿Qué ocurre en el proceso del transporte de oxígeno en el organismo? El oxígeno proveniente de los pulmones, ¿sí? Es tomado a través de las moléculas de hemoglobina que se encuentran en los glóbulos rojos y lo van transportando
a los tejidos del sistema a todos los tejidos del sistema circulatorio. Entonces luego el oxígeno se une, cuando ese oxígeno es liberado a la célula de los tejidos, se une a la mioglobina, donde queda almacenado hasta su posterior utilización. Si comparamos las estructuras, la mioglobina es una proteína monomérica que está constituida por una sola cadena polipeptídica y que está unido también a un grupo hemo, o sea, un grupo hierro. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en los músculos esqueléticos y es utilizada en la acumulación de oxígeno que llega a ella transportada por la hemoglobina. Entonces, fíjense acá lo que estuvimos hablando. A partir de los pulmones se genera el oxígeno, ¿sí?, que la hemoglobina es la que va transportando a lo largo de la sangre, va transportando el oxígeno y luego cuando llega a los distintos tejidos, ¿sí?, a los músculos, la mioglobina es la que une ese oxígeno. Luego, el proceso de respiración continúa. A partir de los tejidos se libera el dióxido de carbono. Luego, ese dióxido de carbono es llevado por las venas hasta los pulmones para que luego se pueda empezar de nuevo el circuito. Si comparamos, dijimos que la mioglobina es una proteína monomérica, en cambio la hemoglobina está formada por 4 cadenas. ¿Sí? Tiene una estructura cuaternaria que está constituida por 4 subunidades de globina y cada una de ellas tiene el grupo hemo. La mioglobina y la hemoglobina muestran un comportamiento diferente en su interacción con el oxígeno. La mioglobina tiene mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina. Entonces, esa es la razón por la cual le puede transferir sin ningún problema la hemoglobina a la mioglobina. Los citocromos. Los citocromos son hemoproteínas, es decir, entonces que son proteínas que están de vuelta, ¿sí?, teniendo en su constitución un hierro, se encuentran unidas a las membranas y son los responsables de la generación de ATP por la vía de transporte de electrones. ¿Qué es el ATP? Lo habrán escuchado alguna vez nombrar. Es el adenosintrifosfato. Es un nucleótido fundamental en la obtención de energía celular. Estos conceptos ustedes los van a ver y van a entender la cadena de electrones y cómo la célula va obteniendo la energía en la asignatura química biológica. Simplemente, ahora, desde inorgánica, estamos mostrando la estructura y hablando muy por encima de las funciones de estas enzimas o de las proteínas. Entonces, en este caso, esta es la estructura de una protoporfirina 9, como ya les había adelantado en la hemoglobina, y estos son distintos ejemplos de citocromos. Esta es la cadena de electrones. Entonces, esto es lo que van a ver en química biológica y donde les van a ir explicando cómo van yendo los electrones que van pasando por distintos complejos. Fíjense, acá está el complejo 1, después el complejo 2 y cómo se va generando esa energía a lo largo, al final de la cadena. Ahora, con respecto a otras enzimas que también que tienen en su estructura el hierro, está la enzima catalasa. La enzima catalasa lo que hace es
catalizar la desproporción del agua oxigenada en agua y en oxígeno. Este es un test que se utiliza en la parte de microbiología porque hay ciertos organismos que son catalasa positiva y hay otros que son catalasa negativa. Entonces, una determinación muy rápida que se hace, fíjense acá de negativo y acá sí está, estas burbujas representan el gas oxígeno. En este caso la prueba dio positiva. Se hace en un vidrio de reloj. Entonces, de esa forma, esta es una prueba muy sencilla que ya nos permite saber si estamos hablando de un determinado grupo de microorganismos o de otro. La peroxidasa es una enzima cuya función es reducir el agua. Entonces, ¿qué ocurre acá en presencia de la peroxidasa? El agua oxigenada se reduce a agua. Y entonces otra especie es la que se oxida. En este esquema simplemente les puse para que vean todas las especies reactivas que se van generando en nuestro organismo. Y entonces, en este caso como de agua oxigenada, una forma de reducirse es agua. Aquí coloqué distintos procesos que ocurren en nuestro organismo que parten acá del radical superóxido. Entonces, fíjense que actúan distintas enzimas, puede ser la superóxido dismutasa que está formando en su estructura el manganeso. En este caso puede ser otra enzima que tiene en su estructura cobre y zinc. Y luego el agua oxigenada a través de la catalasa, como vimos anteriormente, pasa a agua y oxígeno, o por medio de otra enzima, glutatión peroxidasa, pasa a agua. Todos estos procesos o distintos procesos de oxidación-reducción lo van a ver de nuevo en química biológica, porque ahí van a ver los distintos metabolismos que están involucrados en nuestro organismo para que nosotros podamos vivir. Ahora vamos a ver ejemplos de dónde participa el cobre. Una de esas proteínas en las cuales podemos encontrar el cobre es la hemocianina. La hemocianina o hemocianidina es una proteína que cumple funciones análogas, es decir, parecidas a la hemoglobina, pero para los invertebrados. ¿Quiénes son los invertebrados? Por ejemplo, los moluscos, los artrópodos. Es decir, que traslada el oxígeno a través del cobre. Fíjense, ahí está el oxígeno. Esta es una unión reversible. Entonces, también cuando llega a los determinados tejidos, esta proteína cede el oxígeno. La ceruloplasmina es la proteína portadora, ¿sí?, o transportadora de cobre en la sangre y exhibe una actividad oxidasa. Otro tipo de enzimas en las cuales podemos encontrar al cobre son las oxidasas. Las oxidasas, en general, transfieren electrones de un sustrato. ¿Sí? Fíjense, transfieren electrones de un determinado sustrato al oxígeno. Entonces, si hay alguien que se oxida, hay alguien que se reduce. Es decir, que transfieren para ser oxidasas directamente los electrones al oxígeno y reduciéndolo a agua o agua oxigenada. Alguno de estos ejemplos de oxidasas puede ser la citocromo C oxidasa, que está formando parte del complejo 4 de la cadena del transporte de electrones,
la superóxido dismutasa, entonces es otro ejemplo de una enzima, de una oxidasa. Tiene una función protectiva y lo que hace es cataliza la desproporción del ion superóxido. Esta proteína, esta enzima, está formada con dos subunidades, un átomo de cobre y también uno de zinc, en cada una de subunidades que tiene. Ahora, con respecto al zinc, es un metal esencial para toda la vida. Muchas enzimas lo contienen. ¿Y qué tipo de enzimas contienen el zinc? Pueden ser peptidasas. ¿Quiénes son las peptidasas? Las peptidasas son aquellas que pueden hidrolizar, que pueden romper la unión acá entre el grupo carbonilo y el grupo amino que forman esa unión peptídica. Recuerden que cuando tenemos muchos aminoácidos se forman los péptidos y luego los péptidos ya forman las proteínas. Entonces, cuando yo quiero romper una proteína, la enzima que va a actuar es una proteasa. Y cuando ya estamos hablando entonces de fragmentos más pequeños de péptidos, las enzimas que actúan son las peptidasas. Estas peptidasas pueden luego ser endopeptidasas, es decir, en un tramo de la cadena pueden romper esta unión o si no, puede ser en un extremo. Cuando es en un extremo es carboxipeptidasa. Fíjense, acá esta estructura es de un péptido, ¿sí? Tiene unidos distintos tipos de aminoácidos. Entonces, le llamamos carboxipeptidasa y aminopeptidasa dependiendo de qué me queda, qué voy a obtener. Si voy a obtener, fíjense, acá dice extremo básico porque tengo el grupo amino. Y acá tengo un grupo ácido porque tengo el grupo carboxilo. Esto no se preocupen, ustedes lo van a ver en química orgánica. Simplemente acá les estoy explicando para que puedan entender cuál es la función de estas enzimas. Entonces, cuando cortan el medio son endopeptidasas y cuando cortan en alguno de los extremos son exopeptidasas. A su vez, pueden ser carboxipeptidasas si me va a quedar un extremo ácido libre o aminopeptidasas si me va a quedar un extremo básico libre. Las deshidrogenasas, es decir, que permiten eliminar hidrógenos, y fosfatasas. El zinc no puede participar en procesos redox, es decir, no va a participar en la transferencia de electrones, sino que actúa como un ácido de Lewis. Entonces, en estos casos, lo que ocurre sí es una hidrólisis, es una ruptura simplemente del, en este caso, mi péptido. Otro ejemplo de enzima que tiene en su estructura formando parte del zinc es la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica, ¿cuál es su función? Catalizar la hidratación reversible del dióxido de carbono. ¿Sí? Se forma entonces el ácido carbónico y por lo tanto es esencial en la respiración. Otro ejemplo también es la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina son enzimas que están ubicados en la membrana celular y tiene distintas funciones. Precipitación del fosfato de calcio en los huesos, absorción de los fosfatos por el intestino, realiza la hidrólisis, es decir, la ruptura de ésteres fosfáticos del riñón y el hígado. Y la fosfatasa alcalina también es una enzima que muchas veces se dosa para que me da idea de cómo está funcionando el hígado. Ahora con respecto al cobalto. El cobalto tiene una única e importante función biológica y es su presencia en la vitamina B12, que participa como cofactor en un amplio e importante grupo de reacciones enzimáticas. Es uno de los compuestos de coordinación naturales más complicados.
Fíjense su estructura. Acá tienen escrito cuáles son los componentes principales, ¿sí? El átomo de cobalto, y después es bastante complicada su estructura. No les voy a pedir que sepan todo esto, simplemente les coloqué para que les quede la idea que es una estructura complicada. Lo que sí necesito que sepan, obviamente, que está formando el cobalto parte de la vitamina B12. ¿Qué funciones tiene la vitamina B12? Una de ellas es que interviene en la síntesis de ADN, ARN y proteínas. Interviene en la formación de glóbulos rojos. También mantiene la vaina de mielina de las células nerviosas. Esto es importante para que ocurra el impulso nervioso. Participa en la síntesis de neurotransmisores. Ayuda a mantener la reserva energética de los músculos. Interviene en el sistema inmune. Y como dijimos, sí, necesaria para el metabolismo del ácido fólico. La vitamina B12, donde la encontramos en huevos, en carne, ¿sí? Vacuna, en carne de aves, en mariscos, en leche y sus derivados. El molibdeno, ahora vamos a hablar de él, es el único metal de la segunda serie de transición reconocido como esencial para los seres vivos. La mayoría de los complejos del molibdeno presentan coordinación 6 y contienen al menos un enlace terminal molibdeno-oxígeno. Los sistemas enzimáticos donde podemos encontrar al molibdeno es en la xantinoxidasa, en la xantinodeshidrogenasa, en la aldehído-oxidasa, nitrato reductasa y nitrogenasas. Acá les coloqué un ejemplo de cuál es la función del alcohol deshidrogenasa y luego del aldehído deshidrogenasa. En la alcohol deshidrogenasa está formando parte el zinc y en la aldehído deshidrogenasa está formando parte el molibdeno. Entonces, ¿qué ocurre cuando uno consume el alcohol en el organismo? Primero se transforma en acetaldehído y luego esta enzima, la aldehído deshidrogenasa, cataliza el proceso de transformación del acetaldehído en acetato y luego este acetato se transforma en dióxido de carbono y agua. Con esto damos por finalizado la unidad 11 de química inorgánica.